Le decía a Ángel al principio, cuando estábamos charlando, ya no sé qué predicar, porque lo escucho a Ángel en los sermones y ya les predico de todo. Entonces digo, ¿qué de nuevo puedo predicar? Si ya la audiencia de alguna manera conoce. Pero bueno, como a mí me gusta toda la parte teológica y esas cosas, entonces hoy voy a hacer como siempre un mix de cosas que tienen que ver con bases bíblicas y terminar con algunos dos o tres temitas que indirectamente Ángel lo mencionó, tiene algo que ver con la cena. Y también tiene que ver algo también con lo de que dijo David, algo que tiene que ver con los matrimonios. ¿Sí? Sí va a tener, digamos, vamos a ir cerrando y quiero compartir alguna carga pastoral sobre los temas que tienen que ver muchas veces con la familia. ¿Sí? Entonces, pero quiero dar una base primero antes de llegar al final para que usted sepa por qué llego ahí. ¿Sí? No voy a ver PowerPoint porque, como le decía, si yo soy y estoy armando, corrijo, corro, copio, y cuando me doy cuenta ya se me pasó el día y entonces el tema a veces así que usted me tiene que seguir en el pensamiento y en la narración. Cuando cantaban recién la canción He decidido seguir a Cristo y Sublime Gracia, me hizo recordar que en el mes de octubre tuve la oportunidad de ir con la iglesia a Salta, al norte de Salta, al monte, donde están las comunidades Huichí. En pleno monte hay pastores de origen Huichí, donde están tratando de llevar la congregación. Es muy interesante el trabajo misionero allá. Hay misioneros que ya vinieron de Europa, suecos y de Inglaterra, de Noruega, y ahora, por supuesto, están los misioneros que son de origen argentino. Y claro, de alguna manera la comunidad wichí, en cuanto al idioma, en cuanto a la escritura, es muy mínima. Ellos no tienen tanta educación o alfabetización. Así que el repertorio de sus canciones, digamos, de las reuniones, es así chiquito. Y el jingle es esto: he decidido seguir a Cristo. Entonces, cuando bautizamos en plena laguna, he decidido seguir a Cristo. Cuando estábamos en pleno culto, ¿qué canción vamos a cantar? He decidido a Cristo. Entonces me hizo recordar, no tan larga, solamente la primera parte, y me hizo recordar. Y después habíamos llevado a una de las chicas que están en adoración y alabanza, y dije, bueno, vamos a enseñar una nueva canción en ese sábado a la noche. Y a quien no sabe qué canción le enseñó, Sublime Gracia. Así que bueno, me remontó a aquel lugar, pero más allá de eso uno asocia estos lugares y uno entiende lo que es la gracia de Dios. En personas que realmente a veces intelectualmente, en conocimientos, son muy básicos, muy elementales. Ustedes han visto en los noticieros la vida precaria que tienen ellos allá, etcétera, etcétera. Tienen una cultura rarísima, muy rara, porque nosotros, hablando con uno de los pastores que hace muchos años atrás, pensábamos que los hombres eran los que estaban al frente de la familia. Dijo, no, esto es matriarcal, acá la que manda es la mujer. ¿Cómo que es la mujer? Sí, la única diferencia es que cuando hay que conseguir novio, el varón no sale a buscar novia, es la mujer que va a buscar al hombre. Sí, hacemos... Pará, no termina ahí. Después, la novia que lleva al candidato, ¿no? Es que digamos, digamos, de alguna manera se emparentan, llevan a la casa de la suegra. Y la suegra es la que manda. Bueno, hay algo parecido acá, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a compartir de alguna manera la palabra de Dios. Yo quiero hablar de una palabra que tiene que ver con la palabra, que tiene que ver con los pactos, ¿sí? Que tiene que ver con los compromisos, que tiene que ver con los convenios. Así que voy a hacer un pequeño viaje en las Escrituras para hablar de varios pactos que Dios hace con el pueblo, para después llegar al final, esta idea de pactos y convenios, en lo que tenga que ver con lo familiar, ¿no? Y lo que tiene que ver incluso con lo matrimonial. Cuando uno trata de buscar una definición en el diccionario, en cuanto a lo que es el pacto, que viene según dice de latín, es un concierto o tratado entre dos personas o más
partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Y en la versión moderna, es decir, en el sentido del uso práctico nosotros llamamos a eso un contrato. Y la definición de un contrato, que también es un término latino, nombra al convenio o pacto, ya sea oral o escrito, entre partes que aceptan ciertas obligaciones y derechos sobre una materia determinada. Es decir, que esta idea del pacto o del contrato tiene que ver entonces de ponerse de acuerdo. Y es interesante que esto oral y escrito, y a modo de ejemplo le quiero mostrar, no sé si han notado cuando han ido al registro civil aquellos que se casaron y están frente al juez de paz o quien esté a cargo de la ceremonia, que están allí los contrayentes, están los testigos y entonces el oficial le dice, fulano de tal, delante usted puede aceptar a la fulana de tal en matrimonio, bla, 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 bla. Y todos están esperando y dicen, sí. Fulano de tal, usted puede, ¿cómo es? Acepta como legítima esposa, ¿sí? No. Repito la pregunta. ¿No? Ustedes, no. Listo, se terminó la ceremonia. Porque para que funcione, primero tiene que ser oral. Una vez que ambos dicen sí, con testigo, posteriormente viene la firma en el acta. ¿Ven? Un contrato oral primero y después escrito. Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver entonces con la vida práctica. Siguiendo así, viendo en lo que dicen las escrituras hablan mucho acerca de los distintos pactos que hay, ¿no? Aquellos que les gusta estudiar la parte escatológica van a ver que mínimo hay siete pactos, que nace desde el libro de Génesis, con Adán, después sigue con Noé, y después hay otro pacto, yo voy a saltear, que tiene que ver con Moisés, que es el pacto de la ley, que es la que después caduca, y después hay 4 pactos que son la base y el fundamento del trato de Dios con el hombre y la humanidad. En síntesis, hablando entonces esto de lo que es un pacto, se pueden producir entre, digamos, persona a persona, simple, ¿no? Hay varios ejemplos en la Biblia. Se pueden hacer pactos, digamos así, a nivel de una persona con un grupo, la Biblia menciona. También puede haber pactos a nivel nacional. Ustedes saben que a nivel, no sé, tenemos nosotros aquí el Mercosur, son tratados de países con países, el NAFTA, que no sé si está funcionando o no, que también tiene que ver con Centroamérica y creo Estados Unidos, el famoso grupo de los 8, etcétera, etcétera. Es decir, hay contratos o pactos que se hacen a través de las naciones. Y finalmente están digamos, los pactos en la esfera social, que tiene que ver muchas veces con los hermanos, y en este caso también tiene que ver con lo matrimonial. Ese tema lo voy a dejar para el final del desarrollo. Así que cuando hablamos entonces de esta idea del pacto, yo quiero hablar acerca del pacto que hace Dios con su criatura o con el hombre, ¿sí? Después vamos a bajar ese pacto, digamos, entre los seres humanos. Así que Dios establece pactos primero con el hombre y a su vez indirectamente con un pueblo. Dios va a utilizar un pueblo elegido por él, que es el pueblo de Israel. Y ustedes saben que el pueblo de Israel, de alguna manera, ha tenido un desarrollo en la historia. No es que automáticamente hizo ¡uf! Y apareció el pueblo de Israel. Es decir, comienza entonces con la gran historia de Abraham. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El llamado de Dios que hace a Abraham lo hace salir de una tierra pagana y le dice que le va a mandar a una tierra nueva y él tenía que dejar toda su parentela, tenía que dejar todo ahí y entonces sujetarse ahora a este Dios nuevo. Para él era nuevo porque realmente él venía de un contexto pagano. De allí que Dios hace una prueba muy, muy práctica con Abraham. ¿Se acuerdan? El tema de pedir a su hijo Isaac. Ese pedirle a Abraham e Isaac era una costumbre pagana. Es decir, los dioses, los ídolos solicitaban siempre sacrificios de hijos humanos. Y ustedes han visto alguna película o habrán visto lo demás, el famoso Moloch con los brazos abiertos, que calentaban con grandes temperaturas y traían sus criaturas ahí en vivo. Entonces Dios de alguna manera trata de cambiarle el pensamiento a Abraham en ese sentido. Así que Dios va a establecer este tipo de pacto. Y hay pactos que hace Dios que son, digamos así,
temporales, ¿sí? Pactos que nos van a servir para vivir aquí en la tierra. Y hay pactos que hace Dios para todavía continuar en la eternidad, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que muchas veces el Señor Jesús habla mucho de una palabra que se llama siglo, ¿sí? Él dice, en este presente siglo, o el Dios de este siglo, ¿sí? En este siglo y en el venidero, la vida eterna, dividiendo dos etapas, es decir, hay algo que sucede durante este tiempo, hasta su venida, eso se llama el presente siglo, y va a suceder algo después del siglo venidero que tiene que ver entonces con la eternidad futura. Esas dos divisiones es que Dios establece pacto con la humanidad, así tiene ese efecto. Así que cada vez que hablamos que Dios establece un pacto con el hombre, va a abarcar estos dos periodos, ¿sí? Entonces usted entiende cuando Jesús dijo, el que dejara padre, madre, etcétera, etcétera, por causa de mí, recibirá más, 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, entonces ahí tenemos de alguna manera un pacto que traslada lo temporal y entra en lo eternal, ¿ok? A su vez, dentro de esta idea del pacto que Dios hace con los hombres, y ahora lo vamos a ver con Abraham y lo demás, tiene que ver con aquellos pactos que Dios establece jurando por sí mismo o condicionando con los hombres y las criaturas. Ese jurarse por sí mismo quiere decir que solamente este pacto depende del dador antes de que sea el receptor. Es decir, Dios jura por sí mismo hacer cierta cosa independientemente si se portan bien o si se portan mal. Son pactos incondicionales. De ahí uno va a entender por el tema de la gracia. Porque es tan grande la gracia, porque realmente Él decidió salvarnos por Él, no por nosotros, porque de nosotros, nada. Hay pactos que se llaman condicionales, que es lo que nosotros utilizamos con esta idea de la recompensa durante la vida, ¿sí? Algunos principios. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, ¿ves? Esto es condicional, para que te vaya bien en la vida y sea de larga vida. Entonces, es condicional en el sentido de que Dios te dice, perfecto, si vos honrás, como decía un poco Ángel, honramos a los mayores, honramos a los padres, ese pacto va a ser condicionado por cómo yo me reacciono, vivo, y automáticamente va a traerme beneficios. Al pueblo de Israel, Dios le estableció una tierra prometida, la tierra de Palestina, y en un momento cuando lo introduce dentro de esta tierra, los va a llevar a dos montes, el Gerizim y el Ebal, ¿no? Si mi memoria, el monte de la bendición y el monte de la maldición. Y divide las 12 tribus en 6 tribus, las pones así, y entonces, de alguna manera, desarrolla el libro de Deuteronomio, donde dice, bueno, si vos te portás bien y no te vas tras dioses ajenos, bla, 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 entonces vas a trabajar, vas a producir, no vas a hacer cola, vas a estar adelante, etcétera, etcétera. Pero si te vas contra los dioses ajenos y te volcás a ellos, entonces tus enemigos te van a ganar, bla, 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 bla. Es decir, muestra entonces esa condición. De allí que el pueblo de Israel dependió mucho, digamos, de su avance en su territorio en función de esta condición, la condición que tenía que ver con este pacto condicional. Su vida ha sido de alguna manera exitosa al pueblo de Israel como nación, o fue un fracaso que posteriormente, ustedes saben, los 70 años que ellos tuvieron. Eso lo podemos llevar a la vida práctica nuestra, básica. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No se puede sembrar zanahoria y cosechar zapallo. No se puede sembrar, no sé, cebolla y pedir que salgan rabanitos. El que siembra cebolla, cosecha cebolla. El que siembra maldad, va a recibir maldad. El que siembra rencor, va a recibir rencor. El que siembra chisme, recibirá chisme. ¿Me entienden la ironía, no? Entonces hay cosas que entendamos que en el reino de Dios podemos tener muchos beneficios si nosotros aprendemos a utilizar las leyes del reino que traen bendición. Pero mi objetivo más que todo es apuntar al otro carácter que tiene que ver entonces con la idea de el pacto que solamente Dios ha establecido y por ende ese pacto incondicional que Él ha jurado por sí mismo va a traernos beneficio con la venida del Señor Jesucristo. Eso establece en nosotros como creyente la base que lo que hemos creído es absolutamente sólido, ¿sí? Es decir, nosotros no estamos
en una enseñanza de salvación de los cuales no tiene fundamento, que simplemente existe una revelación rara o tiene que ver con fábulas o con mitos. Tiene un desarrollo que Dios establece con el pacto de Israel. Hago un paréntesis aquí. Ustedes saben que todo el mundo ahora con el tema de la pandemia y el tema de las vacunas, entonces andan todos perseguidos, que no nos vacunamos porque la marca de la bestia, y entonces qué bestia que no se vacuna, ¿no? Y entonces cuidado ahora que el 666, y cuidado con la tarjeta de débito, de la de crédito, de verdad, nos están sacando el dinero en efectivo y lo demás. Pero ese no es el corazón de la escatología. El corazón de la escatología es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es donde nosotros tenemos base fundamental de la Escritura, donde muestra que todo el plan de Dios se basa en ellos. Por eso quiero hablar un poquito de estos pactos. Dios hace un pacto con Abraham, Génesis 17, una vez que Abraham ya había salido de su tierra a los 99 años, y dice el texto en la Biblia de Génesis 17, dice, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitudes de naciones. No serás llamado más Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitudes. Te haré fecundo en gran manera y a ti te haré naciones y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto y con tu descendencia después de mí por todas las generaciones, pacto eterno, ¿ve? Pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Qué lindo, ¿no? Que Dios te diga, yo hago un pacto con vos, de aquí en adelante esto es eterno. Yo voy a ser siempre tu Dios, para siempre. Por supuesto, entonces se lo vamos a ver más adelante en la práctica. Cuando nosotros vemos que si bien como pueblo, como iglesia, nosotros no somos el pueblo directamente del pacto, estos pactos que Dios hizo con Abraham nos influyen en el tema de la salvación. Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice lo siguiente, en capítulo 3:15. Dice, hermano, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificada, nadie lo invade ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchos, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Que quiere decir que este pacto que Dios establece con Abraham va a tener una línea genealógica que va a llevar entonces a Cristo. Quiere decir que este pacto, que es eterno, refleja la obra de Cristo y nosotros tenemos ese beneficio. Certificado que la obra de Cristo es de un pacto eterno que Dios comenzó con Abraham. Pero entonces el Evangelio no nace solamente en el primer siglo, ya tiene origen en el plan de Dios anteriormente. Más, tiene tanto efecto que en un momento a Jesús le plantean, en un momento, el tema de la resurrección. Había una especie de competencia entre los saduceos y los fariseos, y los que estudian se recordarán. Unos creían en el Pentateuco, que en el caso de los saduceos, y los fariseos creían en toda la Biblia hebrea. ¿Sí? Entonces los saduceos no creían ni en los ángeles y no creían en la resurrección. Entonces le vinieron a cuestionar a Jesús con que una mujer tuvo 7 maridos y uno se murió, y entonces en el cielo cuando... Entonces Jesús se para y los mira así como diciendo, ¿erráis las Escrituras y el poder de Dios? Y dice, en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob? No soy Dios de los muertos, sino de los vivos. Y a oír las multitudes se admiraban de su enseñanza. Es decir, que hasta este pacto refleja una verdad que ellos pensaban que en el Pentateuco no existía. Sin embargo, el Señor Jesús muestra un pacto que hizo con Abraham, mostrando que Abraham sigue siendo Abraham, Isaac sigue siendo Isaac y Jacob sigue siendo Jacob, y que sigue siendo Dios de ellos. Entonces no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Diciéndolo, miren, la resurrección es verdad porque eso hay un pacto que ya se establece en el origen
con Abraham y eso es una realidad. Seguimos. Un segundo pacto que tiene que ver condicional, digamos, incondicional, tiene que ver con que Dios le promete a Abraham no solamente una descendencia, y de ahí sale Cristo, sino también un territorio. Me encanta el tema del territorio, se llama Pacto Palestino, ¿sí? Palestino, la palabra palestino viene que es tierra de los cananitas. A los israelitas muchos no les gustan que hablen acerca de la palabra palestino, ¿sí? Sin embargo, Dios establece un territorio al pueblo de Israel. Por eso yo le digo que cuando nosotros hablamos acerca de la escatología y de los eventos por venir, tenemos que ver qué está pasando en Israel. Entonces, simplemente analizando la historia de Israel, van a ver entonces que esta promesa de Dios aparece en el libro de Deuteronomio capítulo 30. Allí cuando Moisés repasa la ley, porque se llama justamente segunda ley, en un momento Dios le dice, miren, yo lo voy a parafrasear para no leer todo el texto. ¿Sí? En un momento dice, bueno, si por alguna razón ustedes se alejan porque tienen por su maldad, etcétera, etcétera, y deciden entonces volver, dice, yo los voy a hacer volver de nuevo otra vez a sus tierras. No importa cuán lejos estén, no importa en qué nación estén, los voy a volver. Entonces, básicamente el Señor les garantiza que este territorio, que hoy se conoce como Palestina, les pertenece al pueblo de Israel. Leo simplemente para que ustedes sepan lo que dice la Biblia. Entonces, Señor, tu Dios te hará volver de cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí tu Señor, Dios recogerá y te hará volver. El Señor tu Dios te llevará a la tierra de tus padres que poseyeron y tú la poseerás y Él te prosperará y te multiplicará más que tu padre. Cuando vemos la historia un poquito de Israel, incluso hoy en la actualidad, el territorio de Israel tiene dos etapas. Ustedes saben que lo que sería la independencia del pueblo de Israel fue en el año 1948, hace 73 años. Previamente a eso, el territorio conocido como Palestina, el 100% estaba, digamos, en los enemigos. A partir del año 47, el territorio comienza a ser parte del pueblo de Israel. El 66% del territorio conocido le empezó a pertenecer a través de la ONU al pueblo de Israel. Y después del 48 comienza lo que ellos llaman la población del territorio. Si ustedes pueden ir a Israel, y cuando vayan lo pueden ver, yo no fui a Israel, pero me gustó el tema, hay una división geográfica dentro del pueblo del territorio de Israel. Está la parte donde está todo el tema del gobierno, el parlamento, el museo, la Suprema Corte, que es una especie de dividido del territorio. Ese es el territorio que ellos tuvieron hasta el año 1967. Quiere decir que cuando ellos colonizan, van a formar como nación esa parte. Su nación era ese pedazo. Con la guerra de los 6 días, logran anexar la otra parte, que es la parte de Jerusalén. Y a partir de allí entonces se anexa al pueblo palestino a un 78% de su territorio y en la actualidad ellos tienen el 85% del territorio que originalmente era de los palestinos, que le pertenece a Israel. Usted me dice, ¿qué tiene que ver eso? Ese es el cumplimiento de la palabra de Dios de Deuteronomio capítulo 30. Más, si a ustedes les interesan, tienen que ver lo que es el escudo de Israel. El escudo de Israel tiene en el centro nada menos que el candelabro famoso, ¿no? Que es la menorá, lo anoté porque que significa la historia de Israel. Pero sin embargo al costado tiene 2 ramas de olivos, que es de alguna manera el árbol de ellos como nosotros el nuestro, el ceibo. Ambas partes tienen significados. La parte de izquierda del olivo, basado en una profecía de Jeremías, significa el gobierno civil. Y la parte derecha es el gobierno religioso.
El gobierno israelí en la actualidad es civil religioso. Los rabinos forman parte del parlamento. Entonces ellos tienen una construcción nacional civil religioso muy fuerte, de los cuales muchos de sus principios están basados en lo que ellos llaman la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que Dios le ha dado o lo ha cumplido esto. Así que faltan algunas cositas más. A modo de mostrarles algún detalle en este temita y ya cambiamos. Estaba escuchando a un rabino y a su vez es arqueólogo de Jerusalén. Él es el director del museo de la Biblia que hay en Jerusalén. Y hablando del Mesías, después voy a hablar un poquito del tema del Mesías. Él decía que la espera del Mesías los tienen los judíos y los tienen los cristianos. Y él, como profesor y como rabino, reconocía que los judíos están esperando un Mesías, al igualmente que los cristianos están esperando un Mesías. Y lo interesante es que ahora incorporaron dentro de sus prácticas, de sus enseñanzas al pueblo judío, principios que tienen que ver con el Nuevo Testamento. Están utilizando el Nuevo Testamento como argumento histórico, aunque no niegan a Jesús, sin embargo lo incorporan dentro de las verdades, porque de alguna manera la historia de Israel continúa con los evangelios y los hechos. ¿Sí? Más, hay toda una expectativa hoy en Jerusalén de parte del pueblo judío. Ustedes han visto la noticia de crear, recrear el tercer templo. ¿Sí? Están todos con la expectativa que se va a reconstruir, que ya hay preparado las vestimentas, ya están preparados, todos están esperando supuestamente el momento. Decía este hombre, este erudito, decía, ¿saben quiénes son los que ponen el dinero aparte de los judíos para la reconstrucción? Los evangélicos. Es decir, noten, hay un ambiente del cual lentamente se está preparando el corazón del pueblo de Israel para pronto recibir al Mesías. Entonces vamos al tercer tema que tiene que ver con el pacto que se llama davídico. Es muy interesante el desarrollo de la palabra Mesías. La palabra Mesías originalmente es una palabra que se utiliza solamente para el ungimiento de un sacerdote, un rey o un profeta. De ahí nace la palabra Mesías. Es el ungido. Con el tiempo, a medida que se fueron desarrollando las escrituras, y cuando se termina, de alguna manera, de desarrollar las escrituras, comienza a este ungido darle ciertas características. Que a la época de Jesús, el concepto mesiánico ya tenía marcado pautas de este Mesías, de este Salvador. Entonces uno tiene que entender que cuando Jesús entra en escena, hay muchas cosas que dicen de Jesús o le preguntan a Jesús que el pueblo de judíos ya sabía de cómo iba a ser el Mesías. De allí que nosotros, por supuesto, lo damos por sentado cuando decimos que, bueno, el Mesías ¿dónde tenía que haber nacer? En Belén, por supuesto. ¿Sí? Otra más. ¿Se acuerdan la entrada, de triunfal ahí en Jerusalén? Y entonces ahí se va a demostrar que Jesús es el heredero de la dinastía davídica. Hay un pacto que Dios establece con David posteriormente, dice allí en Salmos, dice, yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo y estableceré su descendencia para siempre y edificaré su trono por generaciones. Este concepto del hijo de David es en el momento donde Jesús aparece en escena y empiezan a reconocerlo, que él era heredero. Heredero de este pacto que Dios hace con David, que es eterno, del cual es ahí entonces se va a establecer la manifestación del Mesías. Para los judíos hoy en la actualidad están esperando ese Mesías, pero pronto el Espíritu Santo les va a revelar que el verdadero Mesías es ese Jesús. Hoy por hoy como que las barreras están bajando, ¿sí? Están bajando y están permitiendo de alguna manera dentro de su historia incorporar a este Jesús. Por eso cuando uno tiene que ver la venida, tenemos que ver mucho el tema qué pasa con el pueblo de Israel. Así que hay tres palabras que identifican a David, que es la casa, el trono y el reino. La casa tiene que ver con la descendencia, de ahí que Jesús es el hijo de David, ¿se acuerdan los dos ciegos entrando
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La mujer sirofenisa, también una mujer extranjera fuera del territorio palestino, sin embargo esta mujer reconoce que Jesús era el hijo de David. Es decir, había toda una expectativa y entonces tenemos que hay descendencia, ¿sí? Hay trono, que quiere decir que el único con derecho a reinar en la casa davídica sigue siendo Jesús, por lo menos en la actualidad. Por eso así en la historia ustedes recordarán que en la cruz, pusieron un gran cartel donde en 3 idiomas fuera, este es el rey de los judíos. Aunque haya sido de burla en su momento, eso ha certificado que fue el único rey reconocido del pueblo de Israel en forma pública. Por supuesto que esto tiene que ver mucho más, porque tiene que ver entonces con el futuro del pueblo de Israel para el retorno del Señor. Y el último, que aquí sí me voy a detener, el último pacto, tiene que ver con lo que nosotros conocemos como el nuevo pacto. ¿Por qué me voy a detener en esto? Porque de aquí vamos a sacar algunas verdades que tienen que ver con nosotros. El nuevo pacto originalmente no ha sido para la iglesia. Dios había establecido un nuevo pacto para el pueblo de Israel. Lo que pasó con el pueblo de Israel en su momento es su incredulidad. Eso lo leen en Romanos capítulo 11. La incredulidad de ellos, que son el olivo original, ha permitido que nosotros, el olivo silvestre, seamos incrustados en el olivo original. Nosotros dependemos del pueblo de Israel en el sentido de que ellos son los originales, incorporados dentro de ellos. Pero la idea original de Dios, dentro de todo, era el nuevo pacto. Leo simplemente, y muchas veces lo hemos predicado, o lo habrán leído, que es Jeremías capítulo 31. Que indirectamente nosotros la pasamos a nosotros. Decimos, bueno, esto es para nosotros, pero originalmente tiene que ver con el pueblo de Israel. Él dice así en Jeremías 31, 31 al 34. Vienen días, declara el Señor, que haré con la casa de Israel, con la casa de Judá, un nuevo pacto. No con el pacto que hice con sus padres, el día que tomé de la mano de sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui esposo para ellos. Declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán más que enseñar cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más de su pecado. Así que originalmente este es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, esperando en su momento entonces renovar. Viéndolo un poquito en la historia, para que ustedes tengan dos comparaciones, tienen que acordarse del monte Sinaí y Pentecostés. Son dos situaciones emblemáticas de este pacto. El monte Sinaí, Dios escribió las tablas en piedras, los 10 mandamientos. Sin embargo, en Pentecostés, Dios escribió todas las leyes, ya no en tabla de piedra, sino en corazones. Ahora, este nuevo pacto tiene básicamente algunas consideraciones que nosotros las entendemos, pero que después le va a pasar al pueblo de Israel. Número 1, que tiene que ver con la iniciativa de Dios. Para nosotros, primera de Juan, que hemos leído capítulo 4, versículo 10, dice, hablando en esto se muestra el amor de Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino Él que nos amó y que envió a Jesucristo en propiciación de nuestros pecados. Cuando Dios, a través del profeta Jeremías, determina esta profecía, este dicho, usa la palabra haré, tomé, daré, seré. Él jura por sí mismo que esto va a ser con ellos. Pero por su incredulidad, nosotros hemos sido beneficiados, como dice el libro de Romanos. De así que entonces, este pacto, el nuevo pacto, es un pacto de gracia de Dios, es un regalo. Dios juró por sí mismo hacer eso. La diferencia entre uno y otro es fe e incredulidad. Otro punto que tiene que ver con este pacto tiene que ver con la regeneración. Dios le va a cambiar el corazón en algún momento de la historia. Los va a transformar.
Eso pasa con nosotros, es ese famoso nuevo nacimiento, lo que nosotros llamamos regeneración. Una persona que acepta la gracia de Dios y el poder de Dios se manifiesta cuando uno lo recibe, lo que hace es que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Y voy a decir entre paréntesis que estoy preocupado de algunos nacimientos espirituales hablando. Porque nacer de nuevo involucra cambios. Y entonces cuando tenemos problemas que entendemos que el proceso, la persona hay un proceso, pero entendemos que tiene que haber un proceso inicial, tiene que arrancar en algún momento, tiene que empezar a cambiar. El otro elemento que existe en el nuevo pacto tiene que ver con el perdón. ¿Sí? Él dice que va a perdonar a todos. Y ustedes saben que Jesús dijo que el Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? Venía a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ustedes saben que cuando habla de pecado, por lo menos en ese texto, no está hablando de una lista, de robar, matar, sino está hablando de por cuántos no creen en Él. Entonces, la convicción inicial para el perdón de pecado es creer que Jesús es tu Salvador y es lo único que puede redimirte y salvarte. Entonces, eso tiene que ver con el nuevo pacto. ¿Qué más? La morada del Espíritu Santo. En el nuevo nacimiento, ustedes saben, nos transformamos nosotros en templo del Espíritu Santo. Hasta el punto, en un momento donde en 1 Corintios se nos reclama al cuerpo nuestro como templo, porque Él mora en nosotros. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos toda una mezcla de, bueno, si, Ángel seguro les está hablando acerca del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en nosotros, está sobre nosotros y está en nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo se mueve acá, está sobre nosotros cuando hay lo que llamamos la unción, si quieren llamar, pero también mora en nosotros. Ese morar se transforma en algo que es muy sencillo. Él dice que les va a enseñar. Desde que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, cada vez que enseñamos, comienza a enseñarnos los principios del reino de Dios. Y todo eso se fundamenta nada menos que en la obra de Cristo en la cruz. Ahí parte todo junto. Así que como ven ustedes, este pacto que Dios ha hecho desde el principio, que se fue desarrollando con el pueblo de Israel, son todas cosas que nos han afectado a nosotros y que nosotros hoy los recibimos por gracia y son garantizados que lo que hemos creído tiene la certificación de la verdad de Dios. Y siempre me gusta hacer un paréntesis para decir que olvídese de los orientales, de Buda, no sé, los Hare Krishna, olvídese de todas las mezcolanzas, porque la gente dice, bueno, pero si es Dios, pues tiene que haber muchas religiones, que pingan, pangan, ¿por qué ustedes son lo único? No, simplemente no hay otra manera de llegar a Dios sino a través de la obra de Cristo. Y quiero terminar, como ves, estoy corto, hoy no voy a ser muy largo. Quiero detenerme enseguida en algo muy práctico. Déjeme terminar para que vea que este nuevo pacto tiene que ver con nosotros, porque el libro de Hebreo entonces describe esta verdad. Dice en el capítulo 8, versículo 9, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio mejor, tanto mejor, por cuanto Él es también mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, estamos hablando del pacto de la ley, mosaico, si eso hubiera funcionado, si la ley hubiera sido práctica, si la gente hubiera practicado, fenómeno, pero como la ley nos mostró que somos todos pecadores, entonces ese pacto se terminó. Entonces aquí entra este nuevo pacto. Pues el primer pacto hubiera sido sin efecto, no hubiera buscado el lugar para el segundo, porque reprochándole le dice, y ahí describe otra vez lo de Jeremías, ¿sí? Miren que viene día, dice el Señor, que establecerá un nuevo pacto, y describe otra vez todo nuevo. Y el versículo 13 termina diciendo, y cuando dijo nuevo pacto, hizo anticuado el primero, lo que hace anticuado envejece y está próximo a desaparecer. Entonces ahora nosotros somos parte del nuevo pacto de Dios. ¿Y cuándo inició el nuevo pacto en forma práctica y pública? A ver si ustedes se acuerdan. ¿Quién instaura verbalmente a sus discípulos? Allá le estoy ayudando un poquito más. En la cena, muy bien, van a celebrar la cena. Y me gustó lo que dijo Ángel de la importancia de entender la cena del Señor. ¿Sí? Jesús en la cena del Señor, cuando toma la parte de la copa, ¿sí? Bueno, habla del pan acerca de que es su cuerpo y que la copa es parte de su sangre,
Y él dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que ha sido derramado por ustedes. Y Pablo, ahí en el capítulo 11 de 1 Corintios, también cuando hace referencia a la cena del Señor, utiliza la misma frase. Así que el nuevo pacto nosotros lo podemos saber en la cena del Señor. Entonces, cuando ustedes van a practicar la cena del Señor, ustedes están viendo que lo que estamos celebrando tiene fundamento de pactos que Dios ha hecho por sí mismo y es real y se cumple. Cada vez que nosotros vamos a hacer en memoria de Él, nosotros estamos, no sé si se llama renovando el pacto o recordando el pacto que hizo Dios con nosotros a través de la cruz. Por eso es importante detenernos, incluso Leo en ese sentido, nuestro pastor allá, también le damos mucho énfasis. Más, el día de la cena del Señor es cena del Señor. No lo hacemos muy seguido, pero lo hacemos en el Señor. Y se le dedica la reunión, el mensaje, la palabra, para hablar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en pacto. Y cada vez que vos celebres las del Señor, quiere decir que vos estás diciendo, estoy en pacto con el Señor. Otro elemento más que tiene que ver con este pacto, tiene que ver con el bautismo. A mí me toca casi siempre dar las charlas de bautismo. Y uno de los énfasis que le doy, no sé si te pasa a vos, Ángel, acá, es que cuando se bautizan también hay chicos, ¿no? Y a veces se nos pone un poco complicado, porque es difícil de determinar la edad. Esta semana estábamos preparando un bautismo para la semana que viene y se registró una mujer que después me pasaron a mí y me dice, sí, porque quiere bautizar a sus hijos. Uno tiene 5, uno tiene 3 y uno tiene 1 año. Digo, me parece que no entiende. Entonces la llamo. Le digo, bueno, vi que estás anotado de que te querés bautizar tus hijos y le digo, vos tenés de origen católico, creo que estás asociando. No, lo que pasa es que yo quería también. Entonces, bueno, ahí le expliqué que el tema del bautismo tiene que ver con una capacidad de decisión. Y hay un elemento que aquí lo vamos a marcar que tiene que ver con el elemento de justamente de un pacto, ¿sí? Cuando vos vas al registro civil, ¿qué tenés que llevar? Bueno, primero la decisión de casarte, por supuesto, que esa es obvio. El novio y la novia, ¿sí? Cuando vos te vas a bautizar, lo primero que tenés que, antes de bautizarse, es saber si has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y una de las cosas que yo enfatizo al principio, en las charlas de bautismo, es decirle, yo les voy a preguntar públicamente si recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y se los voy a preguntar frente a testigos. Tenga 8 años, 10 años, 15, 20, 40, 60. Y hago muchos énfasis con el tema de los chicos. ¿Por qué? Porque a veces los chicos en el bautismo son porque el amiguito se bautiza, entonces yo me bautizo y todo lo demás, entonces lo hago responsable, si podés decir, responsable de los padres. Entonces hacemos una encuesta con los padres. ¿Ustedes creen que su hijo puede bautizarse? ¿Ven que ha tomado una decisión de Cristo? Porque lo que está haciendo es un pacto, está renovando el pacto. Ahora les voy a explicar por qué. Está haciendo, en este nuevo pacto, está diciendo públicamente que ha creído que Jesús es su Señor y Salvador. Y ahí entonces nosotros decimos, más, en el momento del bautismo, hago yo esta pregunta y digo, a ver, los que están acá, los familiares, levanten la mano, y levantan la mano los familiares. Digo, a ver, por los testigos de los familiares y los que están acá, yo te pregunto, delante de todos ellos, si recibiste a Jesucristo como tu Señor y suficiente Salvador. Y en la charla digo, tienen que decir, sí, pastor, porque se tiene que oír. Porque Jesús dijo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo un día los confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Entonces también el bautismo es importante. No, lo que pasa que yo cuando sea más grande, no, por lo que pasa. El bautismo forma parte de un mandamiento. Y si recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador y vos estás seguro que Él es tu Señor, esto es como el casamiento. La decisión ya tenés, ahora tenés que concretarlo. Y entonces en un registro civil lo que llevas son testigos. Y cuando venís a la iglesia es lo mismo. Cuando Ángel o cualquiera de los ministros los casa, es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a leer las promesas.
Esas promesas lo hacen delante de todos los testigos. Y entonces pasa lo mismo con el bautismo. Entonces, con el bautismo, cuando uno hace ese elemento, cuando lo expresa, públicamente lo está haciendo. Miren, tiene mucho valor. Nosotros los evangélicos, lo único, las dos se puede llamar sacramento, es la cena y el bautismo. No, lo que pasa, pastor, que el bautismo no es condicionante para la salvación. Es verdad, el bautismo no salva, pero testifica de que tú has... Bueno, entonces, ¿qué significa el bautismo? Bueno, normalmente decimos, bueno, que el bautismo significa nacer a una vida nueva. No, es mucho más que eso. El bautismo tiene un patrón de identificación con Jesús en la cruz. Dice el libro romano de que nosotros con Él somos crucificados, con Él somos sepultados, con Él somos resucitados y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, el bautismo no es simplemente yo me mojo, más allá de la explicación que le damos, a una nueva vida. No es más solamente la idea de una nueva vida. Es una identificación donde yo estoy diciendo con el acto que yo me identifiqué con Cristo en la cruz. Y que el juicio del pecado cayó sobre Él, como si Él cubriéndome, y con Él yo me fui pagando, Él pagando el precio por mí. Entonces que Él viene conmigo pagando el precio que yo tenía que pagar, lo lleva a Él, y conmigo entonces me resucita y me da la posición de ser hijo de Dios y estar sentado en los lugares celestiales. Entonces, ninguno que se confiesa que ha aceptado a Jesús como Salvador no puede esperar mucho tiempo en no bautizarse. Tiene que bautizarse, es un mandamiento. Y creo que todos los que hemos bautizado podemos dar testimonio de que ha sido un impacto muy grande en nuestra vida, porque podemos tener algunas veces alguna duda, pero el bautismo es como que hiciste un pacto y como forma parte del nuevo pacto y está basado en Dios o en el Señor, Él no se olvida. Nosotros podemos olvidarnos, pero Él no. Y yo te aseguro que si vos te bautizaste, el Señor te va a buscar hasta abajo de la cama porque Él mantiene su pacto. Si vos no lo mantenés, es otro problema, pero Él mantiene su pacto. Por eso te va a buscar hasta lo último. ¿Sí? Y por último, termino con el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio también es un pacto. Proverbio dice así: la discreción te librará de la mujer extraña, de la desconocida lisonjera, que con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto con su Dios. Y entonces acá tenemos que asocia el dejar al compañero y relaciona un pacto de Dios. Se quiere decir que la persona que se compromete o hace un pacto con la otra está haciendo un pacto delante de Dios. Malaquías dice, y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, entre la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Yo tengo la oportunidad de hacer muchas entrevistas a quienes presentan a los niños. Yo tengo antes lo hacía más presencial, ahora lo hago vía internet, pero por lo menos hago un par de preguntas. Y una de las preguntas es si están casados. Estoy re sorprendido, muy sorprendido, de que muchos no están casados. Entonces hay y ya que hablaste un poco a los jóvenes y creo que ustedes hablaron, estoy sorprendido por la falta de fidelidad entre hombre y mujer a través del pacto que hacen delante de Dios. ¿Me va entendiendo? Sí. Cualquier bronca que tengo, estoy pensando la dejo y me voy, como ambos, cualquiera, y a su vez, y sí, total, lo resuelvo con el divorcio. Entiendo las excepciones, siempre hay excepciones. Pero no hagamos de las excepciones una regla. ¿Sí? Entonces, si nosotros hicimos un pacto delante del Señor, incluso el pastor, nosotros le decimos, en las buenas y en las malas, y después de 3 meses te separás, ¿qué pasó ahí? Ahora, no me preocuparía mucho
si fueran gente que no conoce a Dios. Me preocupa gente que conoce el Evangelio, que dice que el Señor es su Señor. ¿Me entienden? Entonces, el pacto matrimonial es importante, no es cualquier cosa. Sea en lo civil, porque aunque sea civil, es un pacto frente a testigos, que son los elementos, o en la iglesia. Se nace primero con la decisión y después luego se hace en forma pública, por eso se ponen testigos. Entonces, el pacto afianza las circunstancias. Quizás las viejas generaciones, cuando se casaban, no pensaban en separarse tan rápido. Hoy las nuevas generaciones se casan pensando que si esto no va, nos divorciamos. Ahora, no es un tema de eso. A mí me preocupa, y a veces uno mismo se plantea, me preocupa es dónde está la convicción que tienen como persona con Cristo. Porque si ustedes leen, y yo quiero leer Efesios, ¿sí? Dice, maridos amen a su mujer así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, santificando y habiéndolo purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentarse a sí mismo como una iglesia con toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino fuera santa e inmaculada. Así también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, el que ama a su mujer se ama a sí mismo. Sigue un poquito más adelante, dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Grande este misterio por cuanto hablo con referencia a Cristo. Hay un pastor conocido, no voy a dar el nombre, que él dice, él cree, que la iglesia, en la figura de la esposa, porque ustedes saben que la Biblia menciona que la iglesia es la esposa de Jesús, fue un regalo antes de la fundación del mundo. Es decir, que en el programa de Dios, la expresión de amor del Padre hacia el Hijo, porque de alguna manera tiene que demostrarlo, es regalándole, digamos, a esta humanidad perdida, que se transforman entonces en la esposa. Entonces se considera que el pacto matrimonial entra en la humanidad para marcar después la figura de Cristo y la iglesia. Por eso Jesús dijo que los últimos tiempos serían como Noé, pero se casarán y se darán en casamiento. No importa lo que la sociedad diga, no importa si la estadística cambie, la gente todavía se va a seguir casando porque es un plan de Dios. Entonces, todos aquellos que van a, de alguna manera, embarcarse en la vida matrimonial, tienen que entender que están haciendo un pacto delante de Dios, que es un pacto de compañía que depende de la edad, estamos hablando de los jóvenes, te va a permitir pasar las distintas etapas. Y la verdad, seamos honestos, la vida matrimonial tiene su complejo, tiene su diferencia. Va a haber chisporroteo, no vamos a negarlo con eso. No vamos a decir que, somos todos. ¿Qué te va a mantener, de alguna manera equilibrado? Porque bueno, un momento, no sé, pasó algo y te enojaste. Feo decir la vieja, ¿no? Feo decir. No, no se puede. No, había otro término que era feo, ¿viste? Que empezaba con B larga. ¿Te acordás? Pero vamos a suponer, ¿estoy bien en el horario? Perdón, son y 29, ¿está bien? ¿5 minutos? ¿Puede ser? Esto quiero práctico, para no ser tan teológico. Miren, en un momento de la vida de matrimonio, en un momento te va a dar ganas de irte a tu casa. ¿Qué te va a mantener en tu casa? El pacto que hiciste. Porque tomar las cosas en caliente es lo peor que te puede pasar. Y cuando vos tomaste después una decisión, se forman heridas y es mejor callarse. Ahí es donde uno se tiene que replantear tu vida espiritual. Por eso decía, este misterio tiene que ver que la idea de Dios del pacto tiene que ver justamente que en el momento donde a vos te agarre la crisis es cuando vos tenés que plantearte tu vida espiritual. Porque si Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, quiere decir que vos tenés que pensar por qué te está pasando. Porque el Padre es cabeza de Jesús y Jesús es cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer.
Entonces, en la línea de responsabilidades dentro del equipo matrimonial comienza con el hombre, no tanto con la mujer. Entonces, si entramos en una crisis matrimonial, la pregunta que te tenés que hacer, ¿qué me está pasando espiritualmente que no me banco? ¿O dónde el diablo me está metiendo la cola o me está haciendo corroer, sería la palabra, ¿viste? Como el óxido. Te tenés que preguntar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando eso? Entonces el pacto te permite decir, pará. Yo he hecho un pacto delante de Dios y ante testigos. Me la voy a bancar, me voy a aguantar, etcétera, etcétera. Bueno, después hacen un curso de restauración matrimonial, vienen a cada David y les va a ayudar. ¿Me entienden lo que quiero mostrarles? ¿Sí? Lo que quiero importar y quiero reafirmar muy bien esta idea de esto del pacto. ¿Sí? Así como recordamos el pacto en la cena del Señor, recordamos el pacto que hacemos a través del bautismo, también tienen que entender que han hecho un pacto, ¿sí? Con su esposa. Y si alguno tiene por ahí, dice, bueno, yo lo que voy a hacer, voy a probar a ver si va a funcionar o no va a funcionar, no sé qué decirte. Tengo acá un dicho ucraniano en español, ¿no? Así como preparás la cama, así vas a dormir. ¿Qué sería en el idioma? Eso. Tal preparar la cama. ¿Qué quiere decir? Que depende de cómo vas a armar tu matrimonio, es cómo vas a vivir. Recordá que el 75, el 80% de tu vida lo vas a hacer al lado de tu esposa. Y por supuesto que después vienen los hijos, pero los hijos están prestados. Nosotros, Nati y Rolo, ya tienen su propia familia. Somos parte de la familia, pero es otra familia. Así que Dorita y yo nos quedamos solos en la madrugada, con la pelo pincho. Y yo como hombre me he hecho replanteado muchas veces si a veces en ese sentido no he perdido afecto de Cristo en esto. Y hay que reconocer, hay que volver en sí, así como Cristo amó a la iglesia. Y recuerden que Cristo va a venir a buscar a la iglesia y a su esposa. Se lo puedo explicar bíblicamente. La desposada, la esposa del Cordero, dice Apocalipsis. La iglesia está casada en el estado de desposorio. Está casada legalmente con Jesús, pero todavía no consumó el matrimonio. Cuando Él venga, iremos a las bodas del Cordero y ahí se va a consumir en una gran fiesta la unión de el esposo con la esposa, el rey con la reina. Y vendrá el rey con la reina a reinar, bueno, ya estamos entrando en escatología, a este mundo. Pero esa es la esencia. Así que, y sumamos, también animamos dentro de esto que no es un pacto, pero sí es un elemento de consagración de presentar a nuestros hijos. Es importante, es importante. Yo tengo casos en la iglesia de que vienen mamás solas y yo siempre les pregunto, ¿y el papá? No, dice, me abandonó, me dejó con el chico. Y le digo, bueno, venite con tu mamá, con alguien. No, lo vamos a presentar igual, vamos a orar por vos y por el bebé. Y aunque a alguno le parezca que sea un acto litúrgico y lo demás, es un acto de consagración. Y está bueno. Está bueno hacerlo, está bueno como iglesia orar por ellos, y está bueno velar por ellos y trabajar mucho como iglesia para mantenerlos dentro, puedan crecer. Estamos en tiempos muy difíciles, estamos bombardeados continuamente por información, por película, por serie. Por un lado dice, bueno, no miren película, no miren serie, pero en realidad no podemos tampoco estar aislados. Pero tenemos que discernir que nos están corroendo, ¿cómo sería la palabra? Corroer, ¿sí? Corrupción, con lo que el otro día escuchaba el mensaje aquí. Se nos está metiendo, se nos está filtrando el tema de la homosexualidad, el género, el PIN, la transexualidad, y nos estamos preocupando por los jóvenes, ¿viste? Entonces, para quedar bien, ahora me engancho con el pañuelo verde, y entonces los acompaño a alguna marcha por ahí, y estamos pifiándole, diría uno por ahí.
Entonces, como iglesia tenemos un gran trabajo de inversión. Los jóvenes y los niños están haciéndolo bien, lo estamos haciendo nosotros también. Pero reafirme su pacto matrimonial. Recuerde que lo hizo delante de Dios, delante de testigos. Y sé que los años nos cambian, sé que las situaciones nos cambian, a veces se nos cambia un poco el temperamento. Que yo aprendí, hay una diferencia entre carácter y temperamento. Uno puede tener temperamento, pero el carácter domina el temperamento. Entonces, tiene carácter el que domina el temperamento. Entonces, vos podés estar un temperamento muy fuerte, pero tu carácter es sujetarlo a Cristo. Lleva trabajo, pero bueno, se puede. ¿Ok? Cerramos entonces, ¿sí? Les animo entonces a aquellos que no se bautizaron, que se bauticen. Aquellos que practican la cena del Señor, recuerden que están en pacto con el Señor, que Él jamás es un pacto temporal, es un pacto eterno. Recuerden que estaremos con Él allí en el cielo celebrando las cenas todos juntos. ¿Sí? Cuidemos la familia, todos hagamos un esfuerzo. Tanto hombres como mujeres, también los hijos. Traten de llevarse bien con los padres, disfruten de la familia. Miren, lo mejor que nos puede pasar es tener una familia. Entonces, mucho capricho, entendemos lo de la adolescencia y lo demás, pero traten de escuchar, traten de obedecer, no metan la pata. Todo lo que el hombre sembrare, cosechará. No crean que las malas decisiones se recuperan, pero hay cosas que traen dolor de cabeza. Sean sabios, inteligentes y traten de cuidar su familia con todo. Disfruten de la familia. ¿Sí? Y eso va a ser muy bueno y de mucha bendición. Dios lo crió así.